Capítulo 3. El duque permanecía de pie mientras miraba a través de la ventana con la sensación de que no podía continuar su encierro y que tendría que hacer algo al respecto. La noche anterior había salido al techo del castillo para gozar del aire fresco y permaneció ahí durante largo tiempo. Intentaba decidir cuándo debía anunciar que su brote de malaria había desaparecido y sabía que ante eso tendría que volver, cuando menos para hacer una visita de cortesía a la casa Dalvet. Había visto a Giovanna poco después del desayuno y pensó que era visible el cambio que se operaba en ella. ¿Cuándo podré levantarme? Cuando lo preguntó él advirtió que no lo hacía con la misma voz vacilante de las primeras veces y al menos por el momento el terror había desaparecido de sus ojos. Tendrá que hacer lo que la señora Sutherland y Ross digan, respondió el duque con una sonrisa. Me miman en exceso, dijo ella. Pero aunque lo disfruto deseo levantarme y si es posible conocer su castillo. Eso ya sería más difícil. Con expresión triste ella respondió. Pero hay gente suya que sabe que estoy aquí. Son gente en quien puedo confiar y Ross ha puesto muy en claro que nadie hablará ni dará información a ningún forastero. Notó que ella se estremecía bajo el chal de lana blanco que llevaba sobre los hombros y que la hacía parecer muy juvenil. A la vez vio su figura patética y una vez más cada nervio de su cuerpo se tensó en busca de la solución al problema. Voy a leer el periódico y a abrir mi correspondencia. Después, si la señora Sutherland lo aprueba, quizá podamos almorzar juntos en mi saloncito privado. La luz que iluminó los ojos de Giovanna fue muy conmovedora. Sería maravilloso, exclamó. Y de verdad me siento mejor. De hecho he comido tanto que si no puedo sostenerme de pie será porque volaré como un globo. El duque se rió. Creo que está muy lejos de eso, pero convengo en que su aspecto es mejor. De todos modos necesita comer y comer hasta como era antes que la conociera. De nuevo una extraña expresión apareció en su rostro y él deseó traducir sus pensamientos y saber qué veía al recordar el pasado. Le sonrió y se retiró a su privado donde como esperaba había un cúmulo de cartas sobre su escritorio. Se sentó. Las abrió y al terminar de leer la primera surgió un gesto en su rostro que lo hacía verse imponente. Lo que leyó de sus vecinos y miembros de su propio clan lo enteró con toda claridad de que, aunque no estuvo presente, se había anunciado su compromiso con Jane Dalvet durante la reunión familiar que tuviera lugar después de que él partiera. Parecía increíble, realmente increíble, que la condesa viuda no esperara a que él se declarara a su hijastra, sino que anunciara a todos que el compromiso ya era un hecho. Es intolerable, musitó para sí mientras abría otra carta de felicitaciones y buenos deseos. Como sentía que en cierta forma lo habían manipulado y hecho pasar como un ingenuo, se levantó de su escritorio sin tocar el resto de las cartas y se dirigió hacia la ventana. Era un día apacible y la luz reflejada sobre los páramos era espléndida. Desde el techo del castillo solo podía admirarse un pequeño lecho azul del mar del norte. Desde las ventanas del primer piso se veían los páramos como laderas del bosque y al centro un río que serpenteaba como un hilo plateado. La paz y belleza que ofrecía el panorama era algo familiar a su vida. Permaneció de pie como si el escenario pudiera apaciguar la desazón que sentía al verse manipulado sin poder manifestar sus propias ideas, además de su penosa ansiedad respecto a Giovanna. Era absurdo que una jovencita a quien solo conociera 2 días antes ocupara tanto de su tiempo y sus pensamientos. De hecho debía preocuparse más de él mismo y del futuro de su clan. Sin embargo, como siempre había rechazado la crueldad en cualquiera de sus formas y porque algo más fuerte que él mismo, algo que sabía lo había hecho interferir en primer lugar, le hacía imposible no pensar en ella y reconocer que por el momento al menos ella era lo más importante. Permaneció junto a la ventana largo rato hasta que de pronto se abrió la puerta y Ross entró diciendo con tono apremiante: un carruaje se aproxima, su señoría. El duque se sobresaltó. De hecho ya había anticipado que si Mahoma no iba a la montaña iría a Mahoma. La montaña en este caso era sin duda la condesa viuda de Dalvet. El duque era un maestro del disfraz ya que había tenido que usarlo con mucha frecuencia durante sus misiones en la India, por lo que el arte del disimulo representó en él una segunda naturaleza. Así que sin decir nada rápidamente se despojó de su chaqueta,
Caminó hacia su dormitorio y se puso la bata oscura que Ross dejara extendida sobre la cama. Una vez que la tuvo puesta ya Ross había acomodado un sillón en el ángulo más oscuro del saloncito y colocado detrás una mampara. En cuanto el duque se sentó le cubrió las piernas con una manta y se apresuró a sacar de un armario 2 botellas de medicina y un vaso que colocó en una mesa junto a él. Después observó con cuidado a su amo antes de decir: «Su señoría parece muy saludable». Salió y regresó en unos cuantos segundos con una pequeña caja de madera muy parecida a los estuches de maquillaje de los artistas. La colocó en las rodillas del duque y le acercó un espejo de aumento para que pudiera verse. El duque abrió la caja y aplicó una crema a sus mejillas y barbilla que lo hizo parecer mucho más pálido. Enseguida añadió líneas oscuras bajo sus ojos, lo cual le daba un aspecto de alguien que ha pasado una noche de insomnio. «Así está mejor», aprobó Ross. Ocultó el estuche y el espejo en un armario, puso el periódico en las manos del duque y salió a esperar en lo alto de la escalera. Como sabía que el mayor disfrute de Ross era tomar parte en un drama donde pudiera actuar, el duque esperaba que primero sometería a los visitantes a una larga y aburrida charla sobre la supuesta enfermedad del duque. Después les recomendaría no cansarlo y sobre todo no molestarlo bajo ningún pretexto. No se equivocó, y unos minutos después escuchó la voz de Ross que decía con tono confidencial y ansioso antes de abrir la puerta y anunciar: «La condesa viuda de Dalvet, su señoría, y el señor Keinhorn». La joven condesa aguarda en el salón por si se siente bien para recibirla después. El duque levantó la vista del periódico que fingía leer mientras se preguntaba quién podría ser el señor Keinhorn. La condesa viuda atravesó con andares graciosos la habitación para aproximarse a él y el duque advirtió que como siempre y a pesar de su luto estaba muy arreglada y maquillada. Pensó que si alguien de su clan la veía sin duda tendría mucho que comentar al respecto. «Mi querido duque», hablaba la condesa con voz melosa, «¿cómo puedo expresarle nuestra inquietud por su súbita enfermedad?». Le tomó una mano entre las suyas y agregó: «Hemos rezado por su pronta recuperación y su sirviente me informa que ya se siente mejor. Solo puedo ofrecerle mis disculpas y decirle lo avergonzado que me siento por sucumbir de tan ridícula forma», comentó el duque con voz débil. «Lo entiendo», dijo la condesa, «la malaria ataca a toda la gente que permanece mucho tiempo en la India». «Ya me siento mejor ahora», aseguró el duque con un evidente intento de mostrarse valiente. «Debe cuidarse porque es muy valioso para nosotros». «Pero permítame que le presente a mi primo, el señor Keinhorn, quien llegó a hospedarse con nosotros poco después que usted se fue. Es usted muy amable al venir a verme», agradeció el duque tendiendo la mano. Mientras el hombre que estaba junto a la condesa la tomaba observó que parecía extranjero y nunca el tipo de persona que se esperaría conocer en el norte de Escocia. «Es un verdadero placer conocerlo, su señoría», saludó el señor Horn. Era notorio su acento americano y el duque, curioso, preguntó mientras sus visitantes tomaban asiento: «¿Es usted americano?». «Nací en los Estados Unidos», respondió el señor Horn, «pero he vagado tanto tiempo por Europa que me convertí en lo que podría llamarse un cosmopolita». «Así es», intervino la condesa. «Kein ha estado en todas partes del mundo. Ha sido muy bondadoso conmigo a raíz de mi viudez». Aparentó dar un tono de amargura a su voz, pero la peculiar expresión de sus ojos cuando miraba al hombre que estaba frente a ella hizo sospechar al duque que ocupaba un lugar muy especial en su corazón. Una vez más su indiscutible percepción le anunciaba de alguna manera que ese nuevo personaje tenía relación con el problema relativo a Giovanna. No podía explicarse por qué tenía esa certeza, pero así era. Miró inquisitivamente al señor Keinhorn y decidió que no era de su agrado. En realidad el hombre no parecía americano. Era muy alto y de anchos hombros, pero su cabello y ojos oscuros lo hacían parecer más bien italiano. El duque tuvo la oportunidad que esperaba cuando la condesa dijo: «Lo echamos mucho de menos en la reunión familiar que había yo organizado para usted. Solo puedo repetirle lo incómodo que estoy por haber sido un invitado ausente, pero infiero que la pasó muy bien sin mí». La indirecta era por demás evidente y la condesa no tardó en responder: «Como todos viajaron grandes distancias a fin de conocerlo y por supuesto a la querida Jane,
Comprenderá que esperaban el anuncio de su compromiso y no hubo razón para dejar de anunciarles que la boda se llevará a cabo tan rápido como sea posible. El duque se puso rígido y con tono cuidadosamente mesurado expresó: «Estoy muy sorprendido de que no me haya usted permitido antes tratar el asunto con mi futura esposa». La condesa se inclinó para descansar su mano sobre el brazo de él. «Jane está dispuesta a acceder con todo aquello que usted sugiera y confía en que antes de marcharnos le conceda unos minutos para saludarlo y charlar un poco. Todo irá muy bien entre ustedes». No puedo entender por qué todos muestran tanta prisa que ni siquiera se me ha dejado elegir el momento de declararme a mi futura esposa. Como era obvio pasar por alto la recriminación que escondían esas palabras, la viuda lanzó una rápida mirada hacia Keinhorn como si le solicitara apoyo antes de proseguir con voz afectada. «Mi querido duque, ¿está muy indignado por lo que hicimos? Lo menos que deseamos es perturbarlo. Debe comprender», repuso el duque, «que no soy un muchacho de 20 años a quien puede decírsele lo que ha de hacer y lo que no ha de hacer, sino un hombre, y como es claro deseo tomar mis propias decisiones. Por supuesto que sí, fui muy tonta al sentirme obligada a participar a nuestros familiares que usted y Jane estaban comprometidos. Pero se mostraron tan insistentes aduciendo que habían acudido para escuchar el anuncio de su boda con mi hijastra, y por supuesto lo mismo manifestaron los Macaron, así que me vi precisada a tomar la línea de menor resistencia». Él sintió cómo oprimía sus dedos sobre su brazo al agregar: «Discúlpeme. Por favor discúlpeme, no podría soportar que hubiera malentendidos entre nosotros, y puedo asegurarle que significa mucho para mí que la queridísima Jane sea feliz a su lado». Su actitud suplicante hacía imposible, pensó el duque, mostrarse desagradable. Sin embargo, de forma simultánea acudió a su mente, como un rayo de luz, que el marqués de Lothian comentara que la razón por la que Lady Jane fue enviada a Italia se debía a su malentendimiento con la condesa viuda. Era algo que había olvidado cuando acudió a la casa de Albert, pero ahora podía recordar la forma en que la condesa viuda colocara su brazo alrededor de los hombros de Jane y el afecto que siempre mostraba cuando se dirigía a ella. Apartó la vista de los ojos suplicantes de su interlocutora y descubrió que Keinhorn lo observaba con una expresión que solo podía describirse como escrutadora. Por lo tanto no dijo nada. Sintió que en ese momento el silencio sería más elocuente que las palabras. Después de una pausa y como si hubiera llegado a una decisión, Keinhorn exclamó: «Uno de los puntos que deseo comentar con usted, señor duque, es el dinero que Jane cederá a su madrastra en cuanto se case». El duque levantó la ceja. «¿Puedo inferir que la condesa no heredó lo suficiente de su finado esposo?». «No lo necesario», intervino la condesa con rapidez como si no pudiera tolerar permanecer fuera de la conversación. «Igual me amaba y me dejó lo que pudo, pero la casa, sus diversos enseres y la mayoría del dinero estaba considerado como legado del título que heredó Jane. Y por supuesto ahora que es tan afortunada no lo necesita», e insinuó que le haría saber su deseo de cederme parte de su gran fortuna como gratitud por lo que significamos la una para la otra. El duque no respondió enseguida, pero advirtió con qué ansiedad esperaban su respuesta las dos personas sentadas a su lado. Con voz pausada como si reflexionara al mismo tiempo preguntó: «¿Y cuál es la suma que sus consejeros tienen en mente?». La viuda miró por debajo de sus pestañas maquilladas a Keinhorn indicando así quién era su consejero antes que él dijera. Jane consideró que sería solo justo, ya que es tan acaudalada, entregar a su madrastra, por quien siente profundo afecto, la suma de 200.000 libras esterlinas. Como era obvio que la condesa y Horn intrigaban juntos, el duque casi se rió. Pero habló con toda seriedad: «A mí me parece una suma muy elevada. No en proporción con lo que Jane posee», repuso de inmediato la condesa. «Seré franca con usted y le comentaré que debido a que mi marido no era un hombre muy generoso, yo misma pagaba la ropa de ella de la reducida suma que me fue asignada y también los regalos que le enviábamos a Italia. También ayudé a mi esposo para la costosa redecoración que se hizo en la casa, porque él deseaba que estuviera hermosa y acogedora cuando Jane regresara». «Comprendo, por supuesto que comprendo», afirmó el duque,
pero tendrá que darme tiempo antes de acceder. Después de todo es un asunto que primero debo discutir con los fideicomisarios de mi futura esposa y por supuesto yo me haré cargo en el futuro de administrar el dinero de ella y el mío. Se presentó un intercambio de miradas entre sus visitantes. Segundos después la condesa viuda intervino. Me haría muy feliz saber ahora que usted está de acuerdo, y como tales asuntos y documentos requieren de tanto tiempo para su elaboración, cuanto más pronto se giren instrucciones a los abogados para que hagan lo que Jane y usted decidan para mí, será mejor. No dude que lo tendré en mente. Me disculpa que diga lo siguiente, interrumpió Keinhorn, pero ya que mi prima dispone de escasos recursos desde su matrimonio con el finado conde, le gustaría contar con la firma de usted para asegurarse de que ese dinero será suyo en cuanto el matrimonio se realice y usted se haga cargo de todo lo que Jane posee. Mientras lo decía sacó algunos papeles de su bolsillo y continuó. Todo será mucho más fácil señor duque si usted se limita a firmar este documento, lo cual le evitará muchos problemas. Qué amables han sido al pensar en eso, dijo con voz sarcástica el duque sin hacer ningún intento por ocultar su ironía. Keinhorn le extendió el papel pero el duque no hizo intento alguno para tomarlo. En cambio miró al hombre fijamente a los ojos y dijo. Creo señor Ho que olvida que soy escocés. Es una costumbre inveterada que los escoceses seamos precavidos y es lo que intento ser ahora más que nunca. Es el dinero de Jane, insistió la viuda. Ha repetido una y otra vez cuánto me debe y cuánto desea ayudarme. De hecho la dulce joven me dijo apenas hace unas horas. Nunca más querida condesa tendrá que preocuparse como lo hizo en el pasado. Yo cuidaré de usted en unión de mi esposo. Al terminar de decirlo la condesa se llevó a los ojos un pequeño pañuelo con orilla de encaje. Habría resultado muy conmovedor si el duque no se hubiera percatado de que como tenía las pestañas maquilladas tuvo gran cuidado de no tocarlas para no mancharse. Yo escuché a Jane decirlo, afirmó Keinhorn. Y es preciso decirle señor duque que profesa un gran afecto a su madrastra y que le resultaría difícil aceptar a un marido que no estuviera de acuerdo con sus sentimientos respecto a la condesa viuda. Era una amenaza velada y el duque así lo comprendió. Se reclinó en su sillón y cerró los ojos. Deben disculparme, musitó con voz débil. Todo esto me resulta agotador pero en 1 o 2 días podré tomar una decisión. Por el momento. Su voz se hizo muy débil como si ya no pudiera articular una palabra más. Advirtió que la condesa miraba con ojos iracundos a Horn. Comprendo, repuso este. Por supuesto que lo comprendo. Siempre me han dicho que la malaria es muy desagradable, así que le sugiero que solo firme este papel y yo le ayudaré a guiarle la mano, así ya no tendrá que preocuparse más por ello. El duque se preguntaba qué podría responder sin provocar una franca hostilidad cuando se abrió la puerta de la habitación y entró Ross. Llevaba un vaso con líquido en una fuente de plata. Se acercó al duque para decirle. Es la hora de su medicina su señoría y veo que está fatigado. Será conveniente que repose. Le fue difícil al duque contener la risa ya que comprendió que Ross había escuchado detrás de la puerta todo lo que se dijera y entró en el preciso instante para salvarlo de una situación complicada. Gracias Ross, gracias, exclamó mientras apuraba el contenido del vaso con lo que parecía ser una mano temblorosa. El ayuda de cámara mientras tanto dijo a la condesa viuda con voz baja. Considero señora que está agotado y sería un error que sufriera una recaída. Sí, lo comprendo, tuvo que admitir la señora. A la vez lanzó una mirada de decepción a Keinhorn. Al comprender que por el momento estaba derrotado, regresó a su bolsillo el papel que intentaba entregar al duque y un tanto reacio se incorporó de su asiento. Y como si creyera que la propia Jane podría ser más persuasiva de lo que ellos fueran, dijo. Lo dejaremos ahora señor duque, pero creo que debería recibir unos momentos a su futura esposa. Se le romperá el corazón si tiene que partir sin verlo. Sí, por supuesto, contestó el duque con voz muy débil. Debo verla y le ruego me disculpe de que no baje a recibirla. Naturalmente, asintió la condesa viuda. La haremos subir con la súplica de que solo permanezca unos cuantos minutos con usted. Ross los acompañó hasta la puerta y al salir el duque le escuchó decir.
Que sean solo unos minutos, señora. Usted puede darse cuenta de que su señoría está exhausto. Hace demasiado esfuerzo y no sé qué opinará el doctor cuando lo sepa. La condesa no respondió. Solo caminó por el pasillo a toda prisa y cuando estuvieron lejos y no podían escucharlos, pasó su brazo bajo el de Keinhorn y empezó a susurrarle algo que solo él podía escuchar. Ross regresó a la habitación y encontró al duque con el vaso en la mano. «Es solo agua con un poco de whisky, señor», explicó. El duque bebió un sorbo. «Lo necesitaba», comentó. «Eso pensé, su señoría, y no me agradó ese hombre desde el instante en que lo vi». «A mí tampoco, y teníamos razón». No era necesario decir más. Sabía que Ross comprendía como él que la condesa viuda y Jane estaban siendo manipulados por un rufián llamado Keinhorn. Era una situación embarazosa que el duque no había esperado y reflexionaba en cómo manejaría el asunto cuando Ross, que había salido al pasillo, abrió la puerta y anunció: «La condesa de Dalbec, su señoría». Jane entró y el duque vio enseguida que había cambiado del todo su apariencia de como la viera la primera noche. Ahora vestía elegantemente en negro, con un atuendo que sin duda era obra de un taller de alta costura. Su cabello estaba peinado con sencillez bajo un pequeño sombrero y una mirada le bastó para notar que ya no iba maquillada. El carmín de sus labios era natural, así como el negro de sus pestañas, y en la piel no había huella de polvo ni rubor. El duque tuvo que admitir que no se veía tan atractiva como cuando la conoció. Solo hasta que el sol la iluminó mientras avanzaba hacia él descubrió que lo único artificial en ella era el tinte de su cabello. Un hombre con menor experiencia en el arte del maquillaje no se habría percatado, pero ya que su vida dependía con tanta frecuencia de las más pequeñas minucias en su disfraz, el duque no podía ser engañado en algo tan esencial como el cabello teñido. Debido al color de sus cejas adivinó que su cabello debía ser del tono castaño pálido, que era mucho más común que el rubio dorado que tenía. Apenas tuvo tiempo de captar esa rápida impresión antes que ella se apresurara a su lado y se arrodillara junto a su sillón. «Está enfermo», habló con un conmovedor tono suave y compasivo. «He estado tan preocupada por usted que no dejo de orar para que se recupere. Ya estoy mejor y fue muy gentil de su parte inquietarse por mí». «Por supuesto que me inquieté», afirmó Jane. «Apenas podía creerlo cuando me enteré de que había partido de la casa para volver a su castillo. ¿Por qué no me despertó? ¿Por qué no me permitió ayudarlo? Sabe que habría estado dispuesta para hacerlo». «Es usted muy bondadosa», respondió el duque, «pero me sentía avergonzado de sucumbir a ese viejo malestar que golpea hasta a los más fuertes sin previa advertencia. Es lo que sé, y por supuesto debió contraer la malaria por haber vivido tanto tiempo en la India. Cuando tenga tiempo debe mostrarme sus medallas. Creo que hay muchas cosas más importantes que debemos discutir ambos antes de hablar de mis medallas», sonrió el duque. «Sí. Es lógico y considero que usted deberá comprender que deseo hacer algo por mi querida madrastra. Siempre ha sido muy buena para conmigo». «Si era usted tan feliz en su casa», comentó el duque con lentitud, «¿por qué se fue a Italia? Debe haber muchas otras escuelas más cercanas a las que pudo asistir». Jane permaneció en silencio unos segundos y él comprendió que buscaba la respuesta. De pronto, con una sonrisa radiante, explicó: «Papá quería que me cultivara, y como aprendí tanto, eso será muy beneficioso para usted». Le lanzó una mirada provocativa como lo hiciera la noche que se conocieron antes de continuar. «De todas maneras me sentiré dichosa por casarme con alguien que ha hecho tantas cosas increíbles como usted». El duque tuvo la extraña sensación de que ella había ensayado lo que le decía. El halago era excesivo para provenir de una mujer tan joven. Jane continuaba arrodillada a sus pies y deslizó su mano en la de él antes de decir: «¿Puedo volver mañana para visitarlo? Así podremos charlar de todo lo que haremos juntos y puedo pedirle consejo acerca de algunos molestos documentos que me han pedido que firme». Los dedos del duque se cerraron con brusquedad sobre los de ella. «No debe firmar nada», interrumpió con rapidez. «Nada de nada sin el prudente consejo de alguien en quien pueda confiar y que fuera amigo de su padre». «Pero si el coronel Macbeth y Macbeth de Macbeth, quienes son mis fideicomisarios, accederán a cuanto yo desee». «Mi madrastra habló con ellos y estaban tan complacidos de que me convirtiera en la esposa de usted que no opondrán dificultades en lo absoluto».
De todas maneras no deseo que firme nada, exclamó el duque con tono firme. No pensaba en los viejos Macbeth, quienes sin duda no sabían nada de negocios, sino en Kane, y como no pudiera contener la curiosidad preguntó. Hábleme del señor Horn. ¿Quién es y por qué se encarga de los asuntos de usted? Le pareció que Jane parpadeaba varias veces antes de responder. Es bondadoso y muy inteligente y mi madrastra lo conoce desde hace muchos años, así que se tienen un gran afecto recíproco. Hizo una pausa, de pronto como si recordara algo que debía decir añadió. Creo que podría ayudarnos a hacer mucho dinero si a usted le interesan los negocios. El duque casi lanzó una carcajada. Era justo lo que esperaba. Que Einhorn sugeriría negocios para hacerse rico enseguida y haría inversiones mediante las cuales el dinero terminaría en su bolsillo. Con voz alta exclamó. Sin duda después hablaremos de eso y estoy seguro de que será muy interesante, pero hay otros tópicos que debemos discutir. Entre tanto no haga nada hasta que yo esté recuperado y pueda encargarme de todo. ¿Pero será generoso con mi madrastra? Naturalmente. ¿Por qué no habría de serlo? Jane se puso de pie diciendo. Es usted maravilloso como supuse que sería, pero apresúrese a recuperarse. Quiero que todos conozcan al apuesto caballero que será mi esposo. Se inclinó al decirlo y lo besó en la mejilla. Antes que él tuviera tiempo de encontrar una respuesta, Rosa acudió una vez más a su rescate. Señorita, prometió usted que no permanecería con él más de 3 minutos y ya son casi 10. Jane se rió. Nadie podría acusarlo de ser otra cosa que no fuera escocés. Dejaré ahora a su señoría para que descanse, pero regresaré mañana, puede jurarlo. No lo dudo, señorita, respondió Ross mientras mantenía abierta la puerta para que ella pasara. Jane se volvió para lanzar al vuelo un beso al duque. Apresúrese a recuperarse, sonrió. Y lo veré mañana. Agitó su mano y se alejó con paso apresurado por el pasillo y Ross la acompañó hasta la escalera. La condesa viuda y Einhorn la aguardaban en el vestíbulo. Ella bajó por la escalera a toda prisa y Ross dio un paso hacia atrás para permanecer oculto entre la sombra, pero donde podía escucharlos. ¿Todo bien?, escuchó preguntar a la viuda. Desde luego. ¿Qué esperaban?, respondió Jane. Salieron y abordaron el carruaje que los esperaba. Ross regresó al saloncito. El duque se había quitado la manta y una vez más aparecía de pie junto a la ventana. Ahora no sentía la belleza serena de los páramos sino el ambiente gris por lo que sucedía. Había llegado a la conclusión de que Einhorn era un perfecto rufián y que la condesa viuda no era mejor que él. Indiscutiblemente estaban decididos a sacar la mayor ventaja de la fortuna de Jane y no sabía cómo podría evitar que lo hicieran sin mostrarse hostil. El alejarlo sería un desastroso inicio para su matrimonio. Era algo que no deseaba discutir con Ross aun cuando tenía la absoluta seguridad de que su ayuda de cámara tenía una idea exacta de lo que él pensaba. Por la tarde acudió Sir Ian Macallum a visitarlo y ordenó que lo hiciera subir a su habitación. ¿Se siente mejor, Talbot?, preguntó. Mucho mejor, contestó el duque. Pero comprenderá que tengo que tomar las cosas con calma mientras me recupero totalmente. Así debe ser. Pero deseaba verlo porque hay algunas cosas que quizá usted pueda aclararme. ¿Cuáles son ellas?, preguntó Sir Ian. Primero que nada, ¿quién es ese Einhorn que la condesa viuda trajo a verme esta mañana? ¿Lo trajo aquí? Bueno, si desea conocer algún detalle acerca de él tendrá que preguntárselo a la condesa. Pensé que usted lo sabría. Lo único que sé es que ella lo presenta como su primo y en apariencia sabe mucho de finanzas. Supe que acudió a entrevistar a los abogados de Jane, así que supongo que conoce al detalle todo lo referente a la fortuna de la joven y viene de América. Es lo que yo sospechaba. Y lo que no conozca de esa fortuna, se propone averiguarlo. Sir Ian lo miró con temor. Sugiere. Empezó a decir. No sugiero nada, respondió el duque. Lo que pasa es que me gustaría que se me aclarara con exactitud cuál es la posición de ese hombre antes que empiece a administrar el dinero de mi futura esposa o a sugerirme la forma de invertirlo. ¿Es lo que hace? Buen Dios, no puede usted permitirlo. No tengo intenciones de hacerlo, pero a la vez creo que sería un error levantar una barrera entre Jane y yo aún antes que nos casemos. Sí, sí. Es lógico, habló temeroso Sir Ian. Siempre ha sido mi lema no discutir de dinero con una mujer. Tiene usted razón.
Pero es casi imposible dejar de hacerlo en este caso. Si tiene sospechas acerca de él intentaré averiguar algo más. No dije que sospeche de él, solo que me preocupa y que suelo ser precavido. Y con justicia. No deseará arriesgar la fortuna de Jane, por supuesto. Claro que no. Ahora hábleme de la viuda. ¿Quién era antes de casarse con Dalbert? Sir Ian se rió. Esa pregunta se la han hecho muchos y nadie parece conocer la respuesta. ¿Por qué? Porque nadie sabe de dónde salió. Tengo entendido que conoció a Dalbert en Edimburgo y él la invitó a la casa Dalbert a hospedarse por unos días, aunque yo más bien creo que ella se autoinvitó y antes que él se diera cuenta de lo que sucedía se casó con ella. ¿Por qué tan rápido? Sir Ian hizo un gesto elocuente con las manos. Dalbert fue muy desdichado después de la muerte de su esposa, tanto que hizo lo que la mayoría de los hombres hacen en circunstancias similares, y con exceso. ¿Se entregó a la embriaguez? Sí. Y a lo grande. Nunca había sido un bebedor antes, pero supongo que era la única forma de mitigar su pena. Ahora comprendo. El duque pensó en una mujer atractiva que había visto la oportunidad de convertirse en condesa de Dalbert y la aprovechó. ¿Fue feliz el conde en su segundo matrimonio? Supongo que no. De hecho lamentaba lo que hiciera con precipitación. De todas maneras Jane sufrió mucho con su madrastra y él la envió a Nápoles donde radica su abuela materna Lady Sinclair. ¿Usted la conoce? Así es. Encantadora mujer, encantadora. Pero muy frágil. Estuvo siempre mal de salud después de la muerte de su esposo, así que los doctores insistieron en que disfrutara de un clima más cálido. ¿Está usted seguro de que Jane no se llevaba bien con su madrastra? Por lo que escuché decir, y ya sabe que los rumores corren como fuego en un incendio. La joven resintió que su padre se casara en segundas nupcias y a la condesa no le agradaba tener otra mujer en la casa. Resulta incomprensible, pensó el duque, que ahora Jane intente entregar a su madrastra parte de su enorme fortuna. Decidió que al día siguiente lo comentaría con ella. Mientras tanto formuló a Sir Ian una serie de preguntas a las que aquel no pudo dar respuestas porque después que el conde se casó nuevamente lo había frecuentado muy poco. Pero sin duda su esposa gustaría de organizar reuniones. Sí, es el tipo de mujer que siempre disfruta una fiesta. Pero cuando fui invitado algunas veces el anfitrión no se encontraba en condiciones de bajar. Además ella llenaba la casa con sus propias amistades del sur. ¿Es inglesa? Preguntó el duque. Lo ignoro. Es verdad que conoció a Dalbert en Edimburgo. Pero si desea saber la verdad, no creo que tenga una gota de sangre escocesa en las venas. Todo le resultaba de poca utilidad y después que Sir Ian se retiró el duque acudió a ver a Giovanna, quien había dormido la mayor parte de la tarde. Lo recibió con una sonrisa. Me hace tan feliz el que venga a verme. Me sentí muy sola cuando desperté y anhelaba tener con quien hablar. El duque se sentó junto a la cama. Puede hacerlo conmigo ya que hay muchas cosas que necesito saber. Giovanna negó con la cabeza. No, yo voy a escucharlo. Como sabía que eso la complacería, le contó acerca de la historia del castillo, los fantasmas que se suponía lo habitaban y las batallas que se habían librado contra clanes vecinos, incluso contra los Dalbert. Giovanna escuchó con esmerada atención y al duque le resultó halagador que una mujer prestara tanta atención a lo que le decía sin que hablara de ella misma. Después él dijo: ahora usted cuénteme la historia de la cascada. Está ahí desde tiempo inmemorial, respondió ella. Se supone que apareció por arte de magia porque cuando la gente estaba desesperada por la falta de agua, uno de sus ancianos golpeó la tierra y surgió un manantial que fluyó y fluyó hasta convertirse en una enorme cascada. Lo había dicho sin pensar. De pronto, como si sintiera que se había traicionado al conocer detalles tan precisos sobre el lugar, añadió con rapidez: eso es lo que he oído comentar. ¿A quiénes? A gente del pasado. No lo miró al decirlo. Luego añadió como si deseara desviar el motivo de su curiosidad: ¿nadie ha preguntado por mí? Si alguien lo hizo no me he enterado. Y la condesa viuda estuvo aquí hoy. Lo dijo con deliberación aun cuando sabía que así se desvanecería la felicidad de los ojos de Giovanna para dar paso al temor. Ah. ¿Aquí? Susurró. Sí, vino a verme por la mañana, después que la vi a usted, y se hizo acompañar por un hombre llamado Keinhorn.
Observó con cuidado el rostro de Giovanna, pero fue evidente que el nombre nada significaba para ella aun cuando estaba muy alterada por lo que él dijera. Y Jane, mi futura esposa, también vino. Pero no permanecieron mucho tiempo aquí. Está muy ansiosa por cederle una gran suma de dinero a su madrastra, porque la quiere mucho. Giovanna hizo un pequeño sonido y cerró los ojos. Estoy cansada y no deseo hablar más. Pero yo sí deseo hacerlo, insistió el duque, y necesito que me diga por qué Jane fue tan desdichada según me han dicho después que su padre se casó nuevamente, por lo que la enviaron a Nápoles a vivir con su abuela, en lugar de que continuara en su hogar. No. No sé de qué habla. La voz de Giovanna sonó muy débil y el duque estaba seguro de que faltaba a la verdad. Debe tener alguna idea ya que conoce a los Dalvet y ha estado en su casa. ¿Por qué los sentimientos de Jane hacia su madrastra cambiaron de súbito convirtiéndose en un profundo afecto? Se hizo el silencio y le pareció que Giovanna no iba a responder. Pero ella abrió los ojos y expresó: «Dele el dinero. Déselo. Quizá se vaya. Si se queda le hará daño a usted y lo hará infeliz. Deje que se marche por mucho que cueste». El duque se sentó al borde de la cama como en otra ocasión y tomó la mano de Giovanna. «Por favor ayúdeme, estoy tan confundido, y también temo cometer un error. Es muy difícil para mí reconocer la verdad si desconozco los hechos y no hay alguien que me informe lo que necesito saber». Le pareció que a pesar de ella misma los dedos de Giovanna apretaban los suyos. Entonces dijo: «Estoy segura de que hay gente que lo ayudará si se los pide». «¿Quiénes son?». Comprendió que ella reflexionaba y tuvo la esperanza de que mencionara algún nombre. Se mantuvo dubitativa. «No puedo decírselo», susurró. «Por favor. No puedo ayudarlo. Creo que podría hacerlo si lo deseara», protestó el duque. «Me hace las cosas muy difíciles Giovanna, no solo para luchar con los Dalvet sino también para ayudarla». Ella abrió mucho los ojos al mirarlo. «¿Quiere decir que está harto de ayudarme y que desea que me vaya?», inquirió mostrando un tipo diferente de temor en su voz y él se apresuró a objetar. «No. Por supuesto que no. Sabe que la ayudaré, que haré todo lo que esté en mi poder para impedir que vuelvan a maltratarla como lo hicieron. Pero usted me lo dificulta al negarse a cooperar conmigo». «Deseo hacerlo». «Usted sabe que lo deseo», afirmó Giovanna. «Lo que pasa es que no puedo hacerlo sin hacer daño a alguien a quien amo». El duque la miró. Enseguida preguntó: «¿Se trata de un hombre?». «No. Pero no debe usted interrogarme». «¿Por qué?». «Porque podría destruir a personas muy valiosas». «No puedo decir nada más. Es muy difícil. Me da demasiado temor». Ahora la voz de Giovanna era como la de una niña a punto de estallar en llanto. «No la presionaré más», dijo con ternura el duque. «Pero cuando nos conozcamos mejor espero que sienta que puede confiar en que la ayudaré. Sé que podré hacerlo si conozco algunos antecedentes». Debido a su amabilidad los ojos de Giovanna se llenaron de lágrimas e imploró: «Perdónenme. Por favor, perdónenme. No hay nada que perdonar. Solo me siento frustrado e impotente, y para mí es una sensación muy incómoda que me disgusta en exceso». «¿Pero no dejará de ayudarme?». Había un cierto tono desesperado en la pregunta. «Creo que ya conoce la respuesta». «Le prometo que haré todo lo que pueda por usted». Mientras lo decía levantó la mano de Giovanna y acarició la suave y blanca piel con sus labios. Para él no pasó inadvertida la reacción sensitiva de la enferma.